videos anteriores he calificado al señor presidente como el peor fraude político de nuestra historia moderna. Las evidencias que les mostraré en esta ocasión deben desengañar a quienes este personaje ha burlado haciéndose pasar por políticos. Ay, los políticos y sus cosas. ¿Quién los va a entender? Como ustedes saben, las elecciones en El Salvador ya se encuentran a la vuelta de la esquina, lo que significa que la campaña electoral también ya se está acercando. Y pues los políticos, bueno, algunos políticos que están un poquito malitos de la cabeza, ya comenzaron a sacar su vieja confiable. Y usted dirá, ¿cuál es la vieja confiable, Joseph? Pues la religión. El mensaje de Bukele es un mensaje de odio. Hay dos razones por las que un musulmán, a diferencia de nosotros los cristianos, puede negar su fe. Pues los cristianos no negamos nuestra fe. Pero un musulmán puede negar su fe por dos razones particulares. Una de ellas es porque su vida esté en peligro. Y la otra es porque esté preparando la yihad. Y la yihad es la guerra santa. Y la yihad es la guerra santa. Estúpido. Para los que aún no recuerdan, videos como este que acabamos de ver y muchos más se hicieron muy virales en medio de las elecciones presidenciales pasadas de El Salvador. Todo esto para atacar o algo así al presidente Nayib Bukele por sus raíces palestinas y todo eso que ustedes ya sabrán. El caso es que estos políticos demostraron su intolerancia religiosa atacando prácticamente a todos los musulmanes que existen en El Salvador. Y todo por desacreditar prácticamente al presidente Nayib Bukele. Pues mire, pensamos que a estos políticos ya se les había quitado un poco la xenofobia o la islamofobia y todos estos estereotipos en contra de las personas descendientes de aquellos países del Medio Oriente. Pero como dijo la mexicana que no hemos vuelto a ver en mucho tiempo, los diputados y todos estos políticos o candidatos políticos han vuelto a las andadas. Y es que volvieron a lanzar un mensaje desprestigiando al presidente por sus raíces. De eso vamos a hablar en el video de este día, así que les recomiendo verlo completo. Ya saben que mi nombre es Joseph Isaac y comenzamos con este video. Desde las elecciones presidenciales del año pasado, vimos a muchos políticos salvadoreños hacer una campaña un poco extraña, un poco sin sentido, para ganar más votos. Y por primera vez en la historia vimos a todos los partidos políticos salvadoreños convertirse en uno solo, con un único fin, y era sacar a Nayib Bukele de la contienda electoral. Por el hecho que ellos ya sabían que si Nayib Bukele participaba, les iba a ganar la presidencia muy fácil. Así que comenzaron a inventarse muchas cosas sin sentido, como que si Nayib Bukele era salvadoreño, que si no era salvadoreño, que dónde fue inscrito, que en qué colegio estudió, que si era bachiller, que si era universitario, que si la mamá era salvadoreña, que si el papá era salvadoreño, que si tenía perros y cosas sin sentido que se ponían peores, como que si era de una religión, que si iba a la iglesia, que por qué no aceptaba su religión, que de qué religión era. Durante 10 años fui miembro de la iglesia musulmana en El Salvador. Allí conocí a Nayib Bukele y soy testigo que es musulmán. Y tenerlo de presidente sería lo peor que pueda pasar. Uy, sí, ya está muy creíble. Y luego investigaron de qué raíces venía Nayib Bukele y dijeron: Nayib Bukele es musulmán, así que no lo queremos de presidente en el país porque tenemos intolerancia a las religiones y no queremos más religiones en El Salvador. Discriminemos a todos los musulmanes, y prácticamente los catalogaron con sus hechos como que si los musulmanes fueran lo peor que hay en El Salvador. Me salí de la religión musulmana por dos razones: porque odian el cristianismo y porque maltratan a las mujeres.
¿Neta me lo juras? Así es, aquellos políticos que hoy en día usted ve que lloran, que se arrastran casi en el suelo, que se rasgan las vestiduras diciendo yo defiendo la Constitución y la Constitución no se debe violar, estaban discriminando a las personas por su raza, por su origen y por su religión, violentando todos los derechos constitucionales y los derechos universales de cada uno de los residentes salvadoreños. Pero en fin, para no hacerles muy larga la historia para aquellos que no sabían todo esto, los candidatos políticos de las elecciones pasadas convirtieron la campaña electoral o la campaña política en una campaña que parecía más religiosa. Ahí podíamos ver a un Carlos Callejas que ya no parecía candidato político, sino que parecía un pastor o parecía un sacerdote. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga y les pido sus oraciones. Usted dice, el dueño de este negocio es Dios, ¿verdad? Compartimos la misma filosofía. Si llego a la presidencia, que va a manejar el gobierno siempre tiene Dios. Se siente una esperanza, se siente un entusiasmo, pero de verdad, sobre todo lo que siento aquí entre nosotros, y lo tengo que decir, es la presencia de Dios. Un aplauso para Diosito lindo. Bueno, más o menos ese era el plan de la campaña electoral de los que iban para presidentes el año pasado. Difundir videos de odio en contra de los musulmanes o de las personas que son descendientes del Medio Oriente, para que todos los salvadoreños se sintieran indignados por lo que ellos decían y luego salieran a buscar a su salvador, que eran los demás candidatos políticos que a cada rato decían amo a Dios, mi gobierno lo va a manejar Dios y no sé qué más cosas que se inventaban ellos sin sentido. Pero como los salvadoreños son inteligentes, sabían muy bien que estos políticos solo son mentiras y como dicen por ahí, dime lo que presumes y te diré lo que carece. Esta gente que andaba diciendo yo amo a Dios y no sé qué, solo lo hacían para ganar el voto y con sus hechos decían lo contrario. Pues para los que usamos bien la lógica, gente, una persona que verdaderamente ama a Dios no lo anda diciendo a cada rato, sino que lo demuestra con hechos. Pero bueno, ¿qué nos podemos esperar de la gente que piensa que los salvadoreños comen calendarios y bolsas de plástico? Así que dejémoslos de lado y veamos los nuevos personajes que han surgido retomando el tema para las nuevas elecciones, que pensamos que ya habían aprendido la lección y ya no iban a tocar el tema. Esta vez ha surgido un nuevo personaje que se dedica a decir que Nayib Bukele es el próximo anticristo. Escúchelo muy bien. Según él, Nayib Bukele va a destruir la iglesia cristiana en El Salvador, así como lo escucha. Es un video que uno de ustedes me envió, parece que es candidato del PDC y en su publicación pueden ver literalmente el título donde dice que Nayib Bukele va a destruir el cristianismo en El Salvador. Así que veamos un trocito del video de este señor y dígame usted en los comentarios qué piensa de esto. En videos anteriores he calificado al señor presidente como el peor fraude político de nuestra historia moderna. Las evidencias que les mostraré en esta ocasión deben desengañar a quienes este personaje ha burlado haciéndose pasar por cristiano para lograr su apoyo político. Presidentes no cristianos ha habido muchos, pero nunca se atrevieron a mentir ni a simular lo que no son. Digámoslo claro, el señor presidente no es cristiano sino musulmán, aunque él se cuide de no confesarlo abiertamente. Como todo lo oculto sale a la luz, el periódico El Heraldo, uno de los medios más prestigiosos de Hispanoamérica, desenmascaró al señor presidente mostrándolo en una mezquita musulmana rindiendo culto al dios Alá junto a sus hermanos. ¿Un verdadero cristiano haría eso? ¿Qué dice el primer mandamiento? Durante su fracasado golpe de estado el 9 de febrero, el señor presidente simuló orar colocando sus manos una al lado de la otra frente a su rostro, siguiendo el ritual de la secta musulmana sunita. Para ocultar su identidad musulmana, el señor presidente se disfraza, según su conveniencia, a veces como católico, otras como cristiano y hasta como judío, profanando con su hipocresía la fe de los creyentes sinceros. Como dice el dicho, el que no conoce a Dios en cualquier lugar se arrodilla.
Con su disfraz de cristiano, el señor presidente disimuladamente promueve la religión musulmana y socava a través de las instituciones del Estado nuestros principios cristianos. A pocos meses de su gestión, hizo colocar en Casa Presidencial banderas negras con el escudo nacional rodeado de 14 estrellas en blanco, que desde entonces comparten lugar de honor con nuestro pabellón nacional. Dichas banderas negras usan exactamente el mismo formato del estandarte del grupo terrorista musulmán ISIS. Sirvan estas evidencias para que el pueblo de Dios se dé cuenta de la farsa religiosa que el señor presidente Bukele oculta. Sirvan estas evidencias para que el pueblo de Dios se dé cuenta de la farsa religiosa que el señor presidente Bukele oculta. Salvadoreños, verdaderos creyentes, ya no nos dejemos engañar. Yo defiendo a El Salvador. En estas próximas elecciones, démosle un voto de castigo a este fariseo político y a sus huestes de maldad. Estas son algunas de las palabras de este señor, de este candidato por el partido PDC, que él mismo se hace llamar: yo soy el justo juez. Pero como dice el dicho, el que no conoce a Dios, solo para criticar sirve. En primer lugar, con todo el respeto que se merece este candidato a diputado del PDC, debería de hacerse un examen para ver si no es daltónico. Él dice que la bandera que Nayib Bukele pone en su despacho es en representación o inspirada en la bandera del Estado Islámico o del grupo radical ISIS, que según él tiene estos colores. Hizo colocar en Casa Presidencial banderas negras con el escudo nacional rodeado de 14 estrellas en blanco. Yo no sé si es que no mira bien o no sé de dónde sacó la información, pero la bandera que Nayib Bukele tiene en su despacho junto con las banderas del Salvador, o sea, la bandera que tiene el escudo gubernamental, es azul oscura, no es negra. Más bien, los que deberían de preocuparse por estos colores creo que deberían de ser los de la Selecta con su nuevo uniforme o con la nueva camisa negra de la Selecta. No vaya a ser que los comiencen a confundir con este grupo del Estado Islámico ISIS. En fin, ¿quién entiende a estos políticos? Son capaces de decir cualquier cosa o inventarse cualquier cosa con tal de hacer campaña electoral. En segundo lugar, pareciera que estas personas creen que si el político dice de qué religión es, los problemas del Salvador se van a resolver. Y apegándonos al guión de este señor, como dijo el mismo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y es que expresidentes ya se han presentado con la Biblia en la mano, diciendo que iban a gobernar El Salvador con la Biblia. Aquí está la palabra de Dios, que guiará todos y cada uno de mis actos de gobierno. Pero 3 doritos después, el tribunal ha ordenado la emisión de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional del expresidente Mauricio Funes Cartagena, su compañera de vida Ada Michelle Guzmán Sigüenza. El expresidente salvadoreño Mauricio Funes presuntamente se le ve divirtiéndose en una disco de Miami en compañía de una mujer que no es su esposa, con la que en un momento dado se estaba besando y con la que bailó. Y para que vean que sobra de dónde agarrar ejemplos, les voy a dar un caso más de estos señores que fingían ser de una religión solo para ganar votos. Y tenemos al candidato político que hubiese sido su presidente, sí, el presidente de los salvadoreños, si hubiesen eliminado a Nayib Bukele con tanta campaña sucia que hicieron. Y estamos hablando del hombre que casi se mandaba a hacer unas alas, el señor Carlos Callejas, que en cada momento decía que sentía la presencia de Dios. Pero de verdad, sobre todo lo que siento aquí entre nosotros, y lo tengo que decir, es la presencia de Dios. Un aplauso para Diosito lindo. Pues este señor que decía que amaba tanto a Dios y que lo sentía en todas partes, en una de esas saliditas que hizo para hacer meeting político o para hacer el show político o buscar votos, en su visita a una iglesia mientras entraba, pues se le acercó una señora a pedirle una moneda y este tipo lo que hizo fue ignorarla. Aquí está el señor italiano. Hola, aquí al otro lado ahí. Y es aquí donde le regresamos la pregunta al candidato del PDC. ¿Un verdadero cristiano haría eso? En fin,
la hipocresía y la ignorancia en su máximo esplendor. En conclusión, en lugar de estarle preguntando a la gente de qué religión es, mejor pregúntele qué valores tiene. Porque eso de decir que son de una religión para ganar votos y luego terminar dejando en mal el nombre de la religión porque robaron y no ayudaron al pueblo es una vergüenza. Salvadoreños, verdaderos creyentes, ya no nos dejemos engañar. Mejor aprendan de Nayib Bukele y dejen de andar manchando el nombre de las religiones. Y si es que de verdad pertenecen a una, en lugar de andarlo diciendo, mejor demuéstrenlo con hechos. Y yo no sé ustedes, pero estoy comenzando a creer que esta obsesión que tienen estos políticos con Nayib Bukele ya no es política. Esto parece que es personal, obsesivo y con odio en contra del presidente. Pues como sabemos, las elecciones que vienen no son presidenciales y estas personas están lanzando un mensaje en contra del presidente, como si el presidente estuviese compitiendo para estas elecciones. Y socava a través de las instituciones del Estado nuestros principios cristianos. Y finalmente, creo que no debería de ser yo el que se lo diga a este señor del PDC, este señor que según él es cristiano y ama a Dios de la misma manera que lo hacía Carlos Calleja, que si tanto ama a Dios, que nada pasa sin que él lo permita. Y decir que Nayib Bukele va a cerrar las iglesias cristianas en El Salvador es como decir que Nayib Bukele está por encima de Dios. El que entendió la referencia y el que no, pues ni modo. Y esperamos que estos candidatos se ubiquen y entiendan que no es una campaña religiosa, sino es una campaña política en la que en lugar de estar criticando la religión deberían de estar diciendo cuáles son sus propuestas y de una vez deberían de demostrar que si ellos dicen que Nayib Bukele es el peor fraude que ha pasado en El Salvador, pues deberían de demostrar que ustedes son lo mejor que le va a pasar al Salvador. Ya que les gusta hablar de los demás, ¿por qué no hablan de ustedes mismos y convencen a la gente con lo que ustedes hacen? Para terminar con este video, les dejo cuál es la posición de Nayib Bukele acerca de la religión y unos clips de lo que por lo menos deberían de hacer ustedes con las personas pobres. Solamente 3 preguntas. La primera es que todos los anteriores gobiernos nos han permitido que se lea la Biblia en las escuelas. Entonces yo quería preguntarle si usted se compromete a hacer que se pueda leer. Por supuesto que se puede leer la palabra de Dios, claro. Sí, porque la Biblia... Y no solo en las escuelas, también en las cárceles es prohibido. A muchos pastores se les hace difícil poder estar en la cárcel y evangelizar. Cuando tú ya sabes lo que puede recuperar a una persona que tal vez parece que no tiene salvación, parece que está tirada en el suelo, borracha, o que está en la cárcel, o que va a tener salvación, y tú sabes lo que la palabra de Dios puede hacer de transformación en esa persona. Así que por supuesto, a mí me parece absurdo, por ejemplo, que se le prohíba a la gente predicar en una plaza pública, pero se permita poner una discoteca en la plaza pública. O sea, no tengo nada en contra de las discotecas, pero no es justo que se le permita, y no se le permita la palabra de Dios. Claro que se puede predicar. Sí, porque la palabra de Dios es el libro que tiene solución para todo y es el libro más poderoso. Bueno, la segunda pregunta es que, así como lo que usted decía es referente a eso mismo, que muchos países ya están prohibiendo que no se predique el evangelio en las calles o hacer campaña. Ya te la contesté en la primera. Sí, tiene que poderse hacer. Claro, si mucha de la gente necesitada está en las calles, y personas que viven en la calle, gente que está borracha en las cunetas, que la gente no los voltea a ver, pasa como que fueran invisibles. Pero alguien como tú, ¿qué es lo que ve ahí? No ve a alguien invisible. Ve un alma que puede ser rescatada. Y mucha gente sale del problema en el que está cuando ve una luz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre esperándolo a ustedes. Ay, también a ustedes, que me lo va a bendecir siempre. ¿Es tu casa? Gracias. Y le compramos la sala. Todo el equipo. Todo el equipo. Le compramos una sala con su
cositas, sus sillones, sus rompan flores, ¿no? No, ya la veo, pero ya la veo. Mire, y le compramos cena. Ese es su cuarto. Hola. Mucho gusto. Ese es su cuarto. Ese es su cama. Ese es su cuarto, esa es su cama. Ahí tiene cortinas, closet, para la ropa, tiene una rica, tiene sábana, cubrecama, una lámpara por allá, si quiere poquita luz, luz arriba si quiere bastante luz. Suscríbanse al canal, déjenme su comentario abajo, no en el chat, abajo, de lo que piensan acerca de estos señores. Mi intención no es ofender a ninguna religión, y las religiones no son las malas, son las personas. Hay personas buenas y hay personas malas dentro de las religiones, por lo que los invito a que en lugar de sembrar odio, siembren amor.